Las familias fuertes no nacen, se hacen fuertes. Creemos en la familia y comprendemos que es un camino. A veces nos caemos y toca levantarse. Reír, jugar, convivir, gozar de la vida. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. En la Fundación Familias Fuertes queremos acompañarte a vivir mejor. Bienvenidos al programa Construyendo Familias Fuertes, un espacio para aprender, reflexionar y crecer. Comenzamos. Cuando supe de su enfermedad, fue algo desgarrador. En mi vida todo se derrumbó y me costaba trabajo pensar con claridad. Era la angustia, la ansiedad, la desesperación, la impotencia a todos nos dominó. El tiempo pasó, la enfermedad se complicó y el final también llegó. Yo me sentía preparado para afrontar muchas cosas, pero frente a su muerte me descubrí como un infante, indefenso. No sabía qué hacer, no lograba ni comprender qué me estaba pasando. Algunos llegaban y me decían, pero ya cálmate, sé fuerte, no exageres, ya estás grande para comportarte así. Sé que me lo decían con buena intención, pero nada de eso me ayudó. Todo se derrumbó dentro de mí. Estaba bien por fuera, pero por dentro estaba destrozado. Soy Armando Duarte, este es el programa Construyendo Familias Fuertes con el tema El duelo en la familia. Solemos estar preparados para muchas cosas, pero no para la pérdida de un ser querido. El dolor experimentado es desgarrador y a veces colapsa nuestra vida. Este tema lo vamos a ver en 4 momentos. ¿Qué es el duelo? Tipos de pérdidas, de qué depende la gravedad del duelo, acompañando a quien sufre una pérdida. Vamos al punto número 1, ¿qué es el duelo? Es una palabra poco usada, pero una realidad que todos llegamos a vivir. Es algo para lo cual solemos no estar preparados. Veamos varios elementos para comprender qué es el duelo. Quien se duele por haber perdido algo. La palabra duelo viene del latín y que hace referencia al que se duele, al que está dolorido, al doliente. Es por lo tanto experimentar sufrimiento por una pérdida. La pérdida de alguien o de algo que para mí es muy valioso, muy importante. Es por lo tanto una experiencia que implica emociones, que implica sufrimiento físico, dolor, angustia. Sentimos que el pecho se nos oprime, a veces el estómago, pero también sentimos que se ponen a prueba nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores. En segundo lugar, las pérdidas son parte de la vida humana. Es parte de los contrastes de la vida. Qué hermoso es el encuentro y qué feas son las despedidas. Qué confortable es sentirte a mi lado, sentir tu compañía, y qué terrible es la soledad cuando tú te vas. Qué bonito es sentir la pertenencia a una familia, sentir la pertenencia a un vínculo conyugal, pero es desconsolador la separación, el abandono. Por un lado me siento completo y a veces incompleto. De repente estamos unidos y de momento estamos separados. De momento estamos vivos y la muerte acontece. Morir es parte de la vida. Es una de las certezas que no podemos nosotros poner en tela de juicio. Quien está vivo habrá de morir. Pero nosotros a veces guardamos la ilusión, la expectativa de que ese día no va a llegar, pero finalmente la vida sigue su curso. En tercer lugar, ¿cuáles son las características de la pérdida? El común de las pérdidas suelen ser inesperadas. Nos toman por sorpresa, aunque nosotros pudiéramos llegar a intuir que iba a llegar el final. Solemos siempre guardar la esperanza
de que será algún día, pero no hoy. Y cuando llega ese día, es un evento que para nosotros es algo totalmente repentino, aun cuando pudiera formar parte del ciclo de la vida. De repente contemplar a este abuelito que ya lleva tantos meses o años en cama, lo esperable es el desenlace de la muerte. No obstante, cuando la pérdida acontece, nos coloca frente a una vulnerabilidad emocional. Sabíamos cognitivamente que iba a partir, pero la emotividad comienza a correr a partir de ese momento. A veces es la impotencia de no saber qué hacer con lo sucedido. No sabemos cómo manejar, cómo operar nuestras emociones. El sufrimiento nos acecha sin nuestro consentimiento. Es decir, el sufrimiento llega sin preguntar si puede entrar en nuestra vida. Entra de golpe, sin pedir permiso. Es como un terremoto en el núcleo de mi vida emocional. Yo puedo andar por la vida sintiéndome muy capaz, muy seguro, muy solvente, pero la experiencia de la muerte evidencia que de todas mis seguridades, ninguna puede hacerse válida en el momento de la muerte. La muerte gana, la muerte acontece. Asimismo, podríamos contemplar desde la perspectiva de qué es el duelo, que hay una serie de sentimientos vinculados al duelo. Por ejemplo, la experiencia de sentirse abandonado. Te fuiste antes que yo hubiera querido irme primero. La experiencia de la soledad. Es que fue mi compañero, fue mi compañera de toda la vida. ¿Y qué voy a hacer ahora estando solo? Es la experiencia de sentirse desamparado. ¿Qué será ahora de mi vida, ahora que ya no estás? Es la experiencia de sentirme vulnerable. ¿Y cómo me voy a ganar la vida si antes hacíamos equipo y ya te fuiste? Es la experiencia de la inseguridad. Tengo miedo a seguir viviendo sin tu presencia en mi vida. Es la experiencia de un vacío. Dejas un profundo vacío dentro de mí, un hueco que de repente me hace sentir como si no tuviera sentido seguir viviendo en medio de este sufrimiento. ¿Cómo es la experiencia del duelo? Es un resquebrajamiento de mi persona. Siento que soy destrozado, que me vuelvo hecho pedacitos, que mis entrañas se me desgarran. Es un sufrimiento, es un dolor, es una angustia que me lleva a creer, a percibir que todo se está derrumbando dentro de mí. Todas mis seguridades, todo lo que yo creía frente a la muerte, cuestiono a todos. Cuestiono a los paramédicos, a la ambulancia, a los doctores, al hospital, al gobierno, a la iglesia. Cuestiono a Dios porque estoy roto por dentro. Es un experimento de estar como muerto en vida. Cuando realmente se pierde a alguien a quien amas con todo tu corazón, sientes que se ha perdido el motivo para seguir viviendo. Se acaban las ganas de vivir. He perdido lo más valioso de mi vida. Quisiera ser yo quien hubiera muerto. Pero me imagino a ti sufriendo este dolor y me brinda un poquito de consuelo. Mejor lo sufro yo que tú, pero en mis emociones estoy destrozado. Siguiente elemento. ¿Qué es lo que nos viene a confirmar el duelo? Que si te duele es porque tú sigues vivo. Que si sufres es porque realmente perdiste a una persona que era muy importante, muy significativa en tu vida. Sufres porque has perdido a alguien que era realmente valioso. Si cuando tú escuchas que alguien ha fallecido, pero no tenías un vínculo personal, un vínculo profundo, experimentas una dosis de empatía, pero no sufres en lo más profundo de tu ser. Te da igual.
A veces, cuando observamos que alguien pierde un bien material, pero no me afecta, a mí me da igual, es que para mí no era importante eso. La persona, valora completamente lo que tiene hasta que lo pierde. Es uno de los momentos críticos de la vida, porque en el duelo veo de manera contrastada todo lo que yo tenía y que antes lo experimentaba como una seguridad de que siempre iba a estar ahí, y la muerte nos viene a confirmar de manera irrevocable que las cosas ya cambiaron. Esto yo no le puedo dar marcha atrás. Vamos al segundo momento. ¿Cuáles son los distintos tipos de pérdidas? Hay bastantes, hay una diversidad de pérdidas. Unas son más profundas, otras son más dolorosas, pero todo depende de la experiencia de cada persona, del vínculo, de cómo estaba compenetrado con la persona o con la cosa a la que tenía aprecio. Vamos a recorrer entonces varios tipos de pérdidas. En primer lugar, pérdidas vinculadas a relaciones interpersonales. Pensemos, cuando los padres biológicos abandonan a un hijo y este hijo ya es consciente porque le dijeron que se iban a ir a trabajar a Estados Unidos, era por su bien, por su futuro, pero aunque le dieran razones, para él es una pérdida. Ya no voy a sentir tu presencia, tus abrazos, tus besos. Otros no eran conscientes cuando fueron abandonados y a lo largo de su vida tal vez experimentaron esta añoranza, esta pérdida de un ideal de haber tenido un padre, una madre. Otro tipo de duelo de las relaciones interpersonales es la separación de los amigos. Cuando por cambio de escuela, por cambio de ciudad, por cambio de país, los que antes se llevaban muy bien y tenían aprecio, ahora se ven separados. Esto afecta a la vida interior, pero también otro tipo de pérdida es cuando la amistad se rompe por desacuerdos o porque hubo intereses o hubo terceras personas que llegaron, contaminaron. La amistad era muy bella, era muy profunda, pero hoy pareciera la separación como irreconciliable. En el siguiente nivel, los novios. Cuando estando enamorados, cuando pasaron tantos momentos tan hermosos, de repente uno de los dos descubre, es que a tu lado no hay proyecto, no hay una visión de futuro. La paso bien, pero no siento la seguridad de que sea a tu lado, y los novios terminan. Por dentro es una profunda ruptura emocional que implica vivir un proceso de duelo. ¿Y qué decir cuando la pareja se experimenta abandonada, que toma sus cosas y se larga de la casa sin decir nada, simplemente llegó y ya no encontró sus propiedades? A veces es el hombre el que se va, a veces es la mujer, agarra a todos los niños o deja a los niños. Es un momento muy fuerte, es una pérdida muy profunda. Pero en otras, a veces es la experiencia del matrimonio que se rompe y que se confirma a través de un divorcio. Este tipo de pérdidas de las relaciones interpersonales es muy peculiar, porque es comprender que te he perdido para siempre cuando tú sigues vivo. Esto lo hace muy doloroso. El segundo tipo de pérdidas son las pérdidas vinculadas a la salud y a la vida. Por ejemplo, cuando alguien sufre un accidente y tiene secuelas y va teniendo una merma, una disminución en su movilidad. Ya no soy el mismo que antes y tengo que asimilar esta pérdida. O cuando alguien inicia un proceso de enfermedad incurable y que clínicamente confirman, esto lo va a llevar a la muerte. O cuando alguien tiene un problema de salud y le tienen que amputar, le amputan una mano, una pierna, esto es una pérdida de salud. O aquellos que después de un accidente o de un proceso degenerativo pierden la vista, pierden el oído. Esta es una pérdida profunda y dolorosa
porque habiéndolo tenido, hoy lo he perdido. Algunas personas, después de algún accidente, tienen una discapacidad permanente y ellos observan a los demás lo que yo ya no puedo vivir. Finalmente, la muerte de un ser querido es la constatación más clara de que nuestro cuerpo es frágil, de que no somos eternos. En tercer lugar, tenemos las pérdidas vinculadas a la productividad. Cuando nosotros nos tornamos adultos, vamos aprendiendo a ganarnos la vida y ocupar un lugar. Cuando alguien no logra encontrar un empleo pertinente a su profesión, pero sabe que tiene que generar ingresos, trabaja para mantener a su familia, pero por dentro tiene una pérdida. El no poder proyectar y plasmar todos mis talentos, porque en el mercado no puede alguien encontrar dónde colocarse de forma pertinente. A veces es la experiencia del desempleo forzoso. Cuando hubo recorte de personal, despidieron a centenas o millares de personas y entre ellos estuve yo. Esta seguridad que yo pierdo de mi ingreso es una pérdida. En otras, es la experiencia del empleo mal remunerado, en donde sí gano dinero, pero estoy ganando el 30, el 40% de lo que antes ganaba y esto desacomoda todo. Entonces, aquel que teniendo un negocio, una empresa, resulta que se va a la quiebra, que fracasó su proyecto, esto es doloroso, es una pérdida. Pero para otros es la jubilación, en donde después de décadas de estar trabajando y sentirse productivo, resulta que lo jubilan porque es lo que en ley corresponde y la persona ahora tiene que aprender a reconfigurar su vida. Este es un reto grande. Otro tipo de pérdidas son aquellas que están vinculadas a los bienes materiales, como por ejemplo la pérdida de un hogar. En medio de un terremoto, de un incendio, de una inundación que llegó y nos arrebató todo nuestro patrimonio. A veces puede llegar a ser más doloroso cuando lo que vivimos es el despojo de nuestro hogar por problemas legales vinculados a un testamento que se convirtió en un litigio muy desgastante, hubo cuestiones un poco sucias, o a veces el que se hipotecó la casa para tratar de salir de un problema, pero salimos del problema 1, pero nos metimos al problema 2 y todo nuestro patrimonio se perdió por no lograr pagar la hipoteca. En otras ocasiones es la expropiación forzada por parte del gobierno, en donde hubo un proyecto, una carretera, un puente, y nos arrebataron nuestras tierras. Sí, nos dieron algo, pero no suple el valor significativo del aprecio que le teníamos. Para algunos, es terrible sentir cuando te roban tu carro o cuando se meten a tu casa y te roban cosas que eran muy valiosas en su significado. A lo mejor no valiosas en dinero, pero es la sensación de vivir la vulnerabilidad. Es perder la sensación de seguridad, de no puedo estar seguro en mi propia casa. Otro tipo de pérdidas son aquellas que están vinculadas con los ideales de vida. Por ejemplo, cuando alguien experimenta una traición amorosa, experimenta cómo este ideal de vida de la fidelidad a tu lado se ha roto y lo descubrí en un segundo. Esto me mete a mí en una pérdida muy profunda. O quizá la experiencia del fraude de alguien cercano a mi persona, a mi familia, que yo creí, yo me la jugué, yo aposté por ti y me pagas con deslealtad. Por una parte pierdo el patrimonio, pero por otra veo cómo lastimas uno de mis principios fundamentales. Otro elemento, por ejemplo, es conocer que un ser querido nuestro mantuvo durante décadas una doble vida. ¿Y qué se ve afectada? La sensación de deshonestidad. ¿Por qué no fuiste transparente?
Tuviste otro hogar, tuviste otros hijos de la misma edad que yo. Esto es doloroso y son pérdidas que muchos sufrimos. O descubrir, por ejemplo, que un ser querido lleva años metido en un vicio del alcohol, de las drogas, y que yo creía que eras una persona íntegra de una pieza, y descubrirlo para mí es muy doloroso. O tal vez el comprender al paso de los años que he perdido oportunidades valiosas en la vida y el tiempo se me esfumó y yo quisiera regresar en el tiempo, pero ya no puedo. Es una pérdida que yo tengo que asimilar. Vamos al tercer momento. ¿De qué depende la gravedad del duelo? Nos vamos a enfocar a partir de este momento en el programa a las pérdidas de nuestros seres queridos, las pérdidas patrimoniales, las pérdidas de otro tipo de realidades, de cosas. Ya no le vamos a prestar atención, nos vamos a enfocar a hablar de personas. Comprendiendo que cada persona siente y vive la pérdida de una manera única. Aunque seamos hermanos, nos afectará de manera diferente cuando papá o mamá muera. Aunque seamos papás del mismo hijo, de la misma hija, cuando un hijo muere, le va a impactar de manera distinta a papá y a mamá. ¿De qué depende? Vamos a verlo punto por punto. En primer lugar, la gravedad del duelo dependerá de la naturaleza del vínculo. De los vínculos más fuertes que existen es el vínculo entre padres e hijos. Es un vínculo muy fuerte. Para algunos, lo más doloroso de la vida es perder a la mamá. Para otros, lo más doloroso es perder al papá. Pero, pudiera decir algunos, para mí lo más doloroso es perder a mi esposa, perder a mi esposo. Era mi todo. A partir de que se fue, estoy destrozado. Mi vida está desbalanceada, no logro encontrar mi lugar en la vida. Para otros dirían, lo más duro de la vida es perder a un hijo. Ese sí es un dolor indescriptible. Es lo peor que te puede llegar a suceder. Recordemos, cada persona experimenta de forma particular, de forma personal, la pérdida. Cuando los vínculos son de afecto, son de amor, son familiares, son las pérdidas más dolorosas. Nadie puede comprender el dolor que yo siento. Y algunos dirían, sí, yo sí lo entiendo. Es que en realidad lo correcto es decirle, es verdad. El dolor que tú sientes por tu hijo, por tu mamá, por tu papá, me puedo imaginar que es muy grande y aquí estoy a tu lado para acompañarte. Segundo tipo de características para comprender la gravedad del duelo. La profundidad del vínculo. Hay personas que aunque viviendo en la misma familia se dedicaban poco tiempo, no interactuaban, no convivían y por lo tanto el vínculo era superficial. Pero hay otros que sus vínculos eran profundos porque convivían con frecuencia, pero además le ponían alma, corazón y vida, estaban entregados, compenetrados. Para otros, los vínculos familiares fueron superficiales porque no tenían valores compartidos, porque tenían visiones de la vida distintas, pero cuando tú tienes la misma visión, luchas por los mismos ideales, compartes muchos principios, entonces el vínculo es profundo y la partida es dolorosa, porque tú y yo teníamos nuestras vidas profundamente arraigadas, nuestras raíces estaban entreveradas, porque tú y yo luchábamos por las mismas causas. Y para mí tú eras una persona altamente significativa. Entre nuestras almas existía una conexión profunda. Alma con alma compartíamos los valores y principios.
No era algo externo, no era por la belleza física, no era por los bienes materiales. Yo te amaba desde lo más profundo de mi corazón. Este vínculo era profundo. Tercer elemento para comprender la gravedad del duelo: la historia compartida a su lado. El tiempo juntos ayuda a echar raíces profundas. No es lo mismo tener 2 años a tu lado que acumular 52 años juntos. Pero en muchas ocasiones, más que el tiempo, son las cosas vividas. En la mayor parte de mis recuerdos estás tú. Es bien poquito lo que yo recuerdo de mi infancia, de mi juventud. El resto has estado siempre a mi lado. Por lo tanto, ¿cómo no voy a sufrir tu partida? ¿Cómo no me voy a invadir de angustia? ¿Cómo no sentirme inseguro si ya no vas a estar a mi lado? La historia de mi vida se construyó junto a ti. Esto le pone gravedad a la sensación de la pérdida. En cuarto lugar, la gravedad del duelo se vinculará a la cantidad de dificultades que vivieron juntos. Es curioso, pero los problemas y las adversidades tienen el potencial de unirnos o de separarnos. Cuando nos separamos, ya no guardamos el mismo aprecio y cariño. Pero cuando juntos superamos los problemas, cuando juntos aprendimos a salir adelante, cuando juntos lloramos y nos consolamos frente a los fracasos, nuestras almas se fusionaron. Sentíamos vivir un mismo espíritu, un mismo sueño, un mismo proyecto. Fuimos compañeros de 1000 batallas, pero hoy tú me has abandonado. ¿Qué haré de mi vida sin ti? Por lo tanto, aquellas personas que le prestan atención a la vida, que abren sus sentidos para descubrir que no todo es práctico, no todo son cosas materiales, sino lo que le da sabor a la vida es el espíritu que se conecta, es la experiencia compartida. Esas personas gozan mucho de la vida en compañía de otros. Pero cuando llega el momento de partir, el dolor puede tornarse profundo. En quinto lugar, ¿de qué depende la gravedad del duelo? Del momento del ciclo de la vida en que la persona ha partido. Tú y yo comprendemos, es parte de la sabiduría espontánea, que a mayor edad aumenta el riesgo de morir. Todos tenemos tiempo, inclusive para dialogar. Cuando nos estamos haciendo grandes, tenemos tiempo hasta para dialogar de cómo queremos ser sepultados, algunos en el panteón, otros en una cripta, y se puede hablar de cómo se van a administrar los bienes después de mi muerte. Nos vamos haciendo a la idea. Pareciera un tema tabú, de la muerte no se habla, pero cuando las décadas se acumulan, resulta sensato hablarlo, porque es parte del ciclo de la vida. Por lo tanto, cuando alguien fallece como parte del ciclo de la vida, racional y emocionalmente nos vamos adaptando a ese suceso. Pero todo es más complejo cuando quien se va es un niño, el que se va es un joven, porque esto va en contra del ciclo de la vida. Lo esperable es que quienes nos vayamos seamos los que estamos cada vez más grandes. Nadie imaginaba, en lo más mínimo, que se pudiera ir la mamá, que se pudiera ir el papá, porque eran jóvenes, porque estaban saludables. Entonces, cuando el momento en que la persona parte está al inicio o en medio del ciclo de la vida, eso nos genera una mayor perturbación en nuestra vida interior. En sexto lugar,
La gravedad del duelo depende de la manera en que se fueron, porque ayuda más a vivir el duelo una enfermedad crónica en donde yo tengo tiempo para despedirme, para tener esos diálogos profundos, para reconciliarnos, para ofrecer y recibir el perdón, para poder volver a tocarnos, para estar juntos y rezar, para que podamos nosotros brindarnos abrazos, besos, caricias. ¿Ayuda más una enfermedad crónica a procesar el duelo que una muerte repentina que no dio tiempo para nada? Es más, en la mañana cuando se fue, ni nos despedimos. Se fue sin que yo me despidiera. El duelo más grave, entonces, en algunos hogares puede llegar a ser una muerte trágica. Es más difícil de procesarla que una muerte natural. Pero el duelo puede ser todavía más grave si yo soy corresponsable en el acontecimiento de la muerte. Iba yo conduciendo el auto, me quedé dormido y dormido tuvimos el accidente y murieron mis seres queridos. Yo no fui un sujeto pasivo, yo iba en el volante. Por lo tanto, la persona experimenta un dolor más profundo porque él se siente que tiene una dosis de responsabilidad. Pero a veces el dolor se agrava cuando nuestro ser querido se quita la vida a sí mismo y se suicida. Como verás, hablar del duelo tiene 1001 variables. Son muchos elementos, pero a veces, por este tabú de que de la muerte no se habla, nos quedamos atorados. No logramos avanzar en este proceso llamado duelo. Asimismo, la gravedad del duelo depende de nuestras seguridades interiores. Esto es, yo sé que sí te dije cuánto te amaba. Me siento seguro de que sí te amé al máximo y todos los días te abracé, todos los días te besé, todos los días te dije una palabra de cariño. Es decir, yo tengo la seguridad de que como papá, como mamá, hice lo que me correspondía. Pero cuando lo que yo tengo es mucha inseguridad, de que nunca le dije que la amaba, de que guardé coraje, guardé rencor y libremente me distancié, me separé de tu persona, porque tus debilidades no supe integrarlas, no logramos ponernos de acuerdo, no nos reconciliábamos y en ese vaivén de estira y afloja acontece la muerte. Yo tengo una inseguridad de que tal vez pude haber dado un poco más. Vivíamos peleando y yo no hice lo necesario para expresarte mi cariño, mi aprecio, mi amor. Yo soy capaz de seguir la vida con mis propios medios. Sí, me las puedo arreglar, pero me siento en deuda con lo vivido. Me invade la inseguridad personal porque no sé cómo voy a vivir sin tu presencia. Por lo tanto, la experiencia de la vida interior del que se quedó va a influir mucho en cómo viva ese duelo. Por lo tanto, la experiencia del hijo mayor no tiene que coincidir con la del hermanito mediano o la hermana más chiquita. Es que cada uno va a tener su propia experiencia. El siguiente punto para comprender la gravedad del duelo se vinculará con los apoyos exteriores a partir de la pérdida. Porque si yo me siento vulnerable en lo material, ¿dónde voy a vivir? ¿De qué voy a comer? No logro tener claridad cómo le voy a hacer para subsistir. Se me empalma con la crisis de la pérdida. La pérdida por un lado y del otro, ¿cómo le vamos a hacer para vivir? Si la familia extensa, si la red de amigos, si los compañeros de la oficina brindan apoyo emocional y material para aquel que está sufriendo, todo es más fácil.
Pero si está en situaciones de indefensión, si la persona está sumamente vulnerable en los elementos patrimoniales, esto hace más grave la crisis. Que si la familia extensa da la espalda y nos abandona, esto nos abre otro duelo. Es que esperaba más de mi familia y nos están pagando así. Desde luego, siempre será mejor si contamos con la ayuda incondicional de familiares, amigos, vecinos, miembros de la comunidad. El apoyo incondicional le ayuda a la persona que sufre a vivir su proceso de la pérdida que está padeciendo. Finalmente, ¿de qué dependerá la gravedad del duelo? De lo preparados que estemos para dejar ir. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser que alguien esté preparado para afrontar la muerte? Es que si alguien lo estudia, lo comprende, lo medita y lo integra a su propia vida como un elemento sustantivo de nuestro ser, se está preparando para la muerte. Hay personas, yéndonos a lo concreto, hay personas que han desarrollado su vida interior, es decir, la espiritualidad les ha ayudado a desarrollar una fortaleza interior frente a la muerte. Ellos no evaden hablar de la muerte. Se dice que una de las grandes victorias del demonio es hacernos creer que no vamos a morir. Es hacernos creer que gozando de los placeres y las seguridades de esta vida, no tenemos por qué preocuparnos por el más allá. Por el contrario, aquellos que tienen fe, la practican y la desarrollan, están logrando contemplar la muerte en cuanto concepto como un proceso de la vida. Pero pueden contemplar su propia muerte como un camino para el cual me estoy preparando y por eso vivo en virtud. Pero a la vez puedo educar a mis hijos, hablándoles, predicándoles, reflexionando de que lo más importante de la vida es prepararnos para la vida eterna. Entonces, la confianza en la vida después de la muerte es una fuente de paz. Nos ayuda a acomodar y a procesar. Es momento, cuando llega la pérdida y el duelo, de usar todos nuestros recursos espirituales para salir adelante. Quiero invitarte a que valores tomar un taller que estamos por iniciar el 17 de marzo. Habilidades de comunicación en la familia. Escuchar es un arte que se aprende. Este taller lo han vivido miles de personas y hemos aprendido que muchas personas viven peleando porque no sabemos hablar. Cuando logramos aprender y aplicar estrategias de comunicación, disfrutamos de la familia, logramos una conexión más profunda con nuestros seres queridos, el gozo de vivir en familia, el gozo de que sí podemos hablar, el gozo de que sí nos podemos poner de acuerdo, es una realidad. Te invito, escríbenos a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Iniciamos este taller el miércoles 17 de marzo 2021. Si usted observa este video en una fecha posterior, igualmente escriba, porque este taller lo ofrecemos periódicamente. Será completamente en vivo, sesiones a través de Zoom. Vamos al último punto, el paso número 4. ¿Cómo podemos nosotros vivir el duelo en la familia? Acompañando a quien sufre una pérdida. Sufre quien está experimentando una pérdida. ¿Qué sufre? Que su vida está destrozada. Pero, ¿cuál es el rol de los que están a su lado? ¿Cuál es el papel de aquellos que le tienen aprecio y cariño? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Vamos a ver una serie
de actividades concretas que podemos hacer. ¿Qué hacer para acompañar a quien sufre? En primer lugar, vivir el poder de la escucha. Se suele menospreciar el poder y el valor de escuchar a las demás personas porque erróneamente podemos llegar a creer que nuestra misión es hablar y hablar y hablar y hablar. Escuchar a quien sufre es un acto de amor. Escuchar con atención todo aquello que está viviendo, aunque lo repita. Es que me vas a volver a decir lo mismo. Esa es su necesidad. Ese es su momento. Son las emociones, es la narrativa de lo que lleva en su interior. Es que cuando expresa con palabras lo que en su interior lleva, esto es liberador. Y si además llora, manifiesta su coraje, expresa su enfado, esto es liberador. Escuchar es algo muy poderoso, pero desde luego, que no te sientas estresada, estresado, si ese familiar a quien tú estás acompañando, de momento crea espacios de silencio. No te precipites en hablar o en interrumpir. Está acomodando sus ideas. Quédate a su lado, ten paciencia. Él está contemplando, literal, está contemplando lo que sucedió, lo que siente, lo que piensa, pero ¿y yo qué hago mientras? Tú también contempla. Contempla tu gozo, contempla tu vida, contempla tu propia muerte, para que estando al lado, los dos podamos estar juntos, acompañándonos en esos momentos. En segundo lugar, ¿qué hacer para acompañar a quien sufre? Normalizar la experiencia del duelo. ¿A qué me refiero con normalizar? Que tú le digas, es que es normal que te sientas mal. Es que está apenada y no quiere llorar y tú le puedes decir, es que es normal que te sientas destrozado. Es que es normal que veas la vida como borrosa, que sientas miedo, que te invada la tristeza, que estés preocupado por el futuro. Es normal. ¿De verdad? ¿De verdad crees que soy una persona normal? Claro, sí lo creo. ¿Por qué? Porque has tenido una gran pérdida en tu vida. Has perdido a tu esposo, a tu papá, a tu hijo, has perdido a tu hermano. Claro que tienes todo el derecho de sentirte mal. Y yo voy a estar aquí a tu lado. Yo te quiero acompañar. Entonces, esa idea de que no llores, no grites, no te enojes, no es pertinente. La persona está viviendo su proceso. Dejémoslo que lo expresen. También podemos nosotros, para acompañar al que sufre, aceptar que su sufrimiento es parte de la vida. La persona tiene derecho a sentir lo que siente, así como tú y yo tenemos derecho a sentir lo que sentimos. Y si ella tiene una gran pena, esto se explica, es que ha tenido una pérdida. Entonces se vale llorar, se vale gritar, se vale sentirse mal, porque no soy de palo, porque no soy de fierro, porque soy humano. Y he perdido a una persona que para mí era muy valiosa. Pero es que mira, tu hermano, él está como si nada. Bueno, allá él. Yo sí siento una profunda pena. Llegará alguien y le dice, sí, pero esto va a pasar, así que no lo sobredimensiones. Calma. Si su corazón tiene la necesidad de llorar, de expresar su dolor, es que es su derecho experimentar ese sufrimiento. No neguemos la realidad. Acompañemos a la persona. El duelo es un proceso en donde al final vamos a descubrir cuál es el sentido de mi vida luego de esta pérdida. Antes, el sentido de mi vida era estar a tu lado, vivir, estar contigo, los proyectos juntos, pero hoy todo se me ha venido abajo.
En cuarto lugar, ¿qué hacer para acompañar a quien sufre? Estar a la altura de su sufrimiento. No minimices su dolor, es su dolor. No menosprecies su sufrimiento. No le digas que es un exagerado, que sobredimensiona. No pretendas comparar tus pérdidas con la suya. Es que yo también ya enviudé y a mí no me afectó como tú. Es que somos personas distintas. Cada persona tiene una conexión emocional propia con aquel que ha partido. Es que yo ya tengo prisa de que supere el duelo. ¿Y cuál es tu prisa? ¿Acaso por mucho ver la hora amanece más temprano? Cada quien tendrá que vivir su momento. Claro, todos tenemos el derecho a vivir nuestro propio proceso de duelo. Nadie podrá aplicarle al otro un cronómetro, un calendario de cuánto tiempo sí tienes para sufrir. Lo importante es escuchar, es conectar. Hay personas que tenían un vínculo tan profundo que la pérdida no puede tomarse como algo ligero. ¿Qué puedo hacer para acompañar a quien sufre? Acogerle hoy que está vulnerable. A todos nos encanta tener amigos seguros y poderosos y que triunfan en la vida. Y de repente acompañar al que sufre, al que está vulnerable, eso nos puede resultar difícil. Quizá para ti sea novedad ver a tu papá sufrir. Quizá para ti sea novedad ver a tu hermano el mayor llorando. Quizá para ti sea sorprendente ver a tu pareja, que fue siempre un hombre tan fuerte y tan determinado, verlo hoy frágil, deshecho porque murió su mamá. Quizá estabas acostumbrado a ver a tu mujer siempre fuerte, pero hoy está débil. Hoy ha recibido un golpe profundo en su corazón y aunque hayan pasado meses del fallecimiento, está destrozada por dentro. Entonces, acogerle hoy que está vulnerable. ¿La amaste cuando fue fuerte? Hoy que es débil, ese amor todavía es más noble. Dile, aquí estoy para lo que necesites. Tienes derecho a sentirte débil y vulnerable y yo te voy a amar en la debilidad. Hoy que eres vulnerable, te voy a seguir amando. ¿Qué puedo hacer para acompañar a quien sufre? Brindarle ayuda incondicional. Necesita de tu comprensión, no de tus prejuicios. Necesita de tu presencia, no de tus sermones. Necesita ser escuchada, no aleccionada. Hubo tiempo para reír, hubo tiempo para jugar, para pasear, para correr, para celebrar. Pero quizá hoy, ese familiar tuyo que sufre, lo que necesita es tu presencia en silencio, en serenidad, quietud, reflexión y contemplación. No pretendamos entonces evadir la realidad y llevártelo de compras. Vámonos de vacaciones a un lugar lujoso. Ven, vamos a emborracharnos. Aquí hay droga para que se te olvide. O vámonos de promiscuos. O vamos a conectarnos a ver muchas series y estar en videojuegos para que se te olvide. Es que vivir el duelo es contemplar y procesar para acomodar mi vida interior. Brindar ayuda incondicional es, aquí estoy a tu lado para que juntos vayamos reconfigurando la vida en esta nueva etapa. ¿Qué puedo hacer para acompañar a quien sufre? Ayudarle a cuidar su cuerpo y su mente, que coma con regularidad en sus horarios, que la alimentación sea nutritiva. Invítalo a salir a caminar, a hacer un poco de ejercicio. Esto ayudará a que retome el ciclo del sueño reparador. Proveerle de buenas lecturas para nutrir su mente. Dialogar sobre pensamientos distorsionados. Es que, como yo llegué desde Estados Unidos para
estar con mi mamá. Si yo hubiera llegado antes igual y no se hubiera muerto. Es que el Señor de la vida y de la muerte es Dios. Él es el que sabe cuándo cae una hoja del árbol o uno de nuestros cabellos. Tú no eres la causa de que haya muerto. No te sientas culpable por lo que no te corresponde. Hay que ayudarlo a cuidar su cuerpo y su mente. Cuando nosotros percibamos que la persona está siendo secuestrada por estos pensamientos distorsionados, entonces pudiera valer la pena el valorar como familia, incorporar la ayuda de un profesional, porque se está tornando necesario. Otra de las formas de acompañar a quien sufre es que cuando se está viviendo el duelo, es momento de vivir el ABC. Momento de dar abrazos, besos y caricias. Se trata de estar ahí, pero de manera cálida. Hay mensajes que no se dicen con palabras. Un abrazo dice más que 1000 palabras. Acompañar a quien sufre es un acto de amor. Quizá no resuelvas nada, quizá no des grandes discursos. Tu presencia cálida ahí a su lado lo dice todo. Vamos a mandar la tarea a las personas que se conecten a nuestro canal de Telegram. Mejor dicho, ya no la vamos a mandar, la publicamos en el canal y usted va a poder revisar la tarea de este programa, pero también en el canal ya están publicadas todas las tareas de los programas previos, de tal manera que usted pueda aprovechar esta herramienta formativa. Yo quiero pedirte ayuda para que puedas difundir este canal de la Fundación Familias Fuertes en Telegram con todos tus contactos de Telegram. Invítalos a que se unan al canal. Es un canal de contenidos formativos completamente gratis. ¿Qué vamos a ver en el próximo programa? Aprender a vivir el proceso del duelo. El duelo no es un acto, es un proceso que acontece en el tiempo. Hay mucha investigación que nos habla de los distintos momentos. Vamos a aprender esas etapas del duelo y cómo podemos vivirlas de la mejor manera posible desde el contexto de la vida familiar. Vamos ahora a despedirnos dando lectura a un soneto de Santa Teresa de Ávila que es muy hermoso y pertinente para este momento. Si para recobrar lo recobrado tuve que haber perdido lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para ahora estar enamorada fue menester haber estado herida, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprobado que lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Si este programa ha sido de tu agrado, regálanos un comentario, dale un me gusta, dale compartir. Pero también quiero pedirte ayuda para que este video llegue a las personas de tu entorno familiar, allá en tu comunidad donde tú vives. Si este video crees que les pueda ser útil para vivir en medio de esta situación tan dolorosa, compárteles el video. Queda publicado en mi canal de YouTube y también en el canal en la página de Facebook. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.